Bueno, esta intro la voy a hacer yo. Perdón por no avisarte antes. Está bien, está bien. Bueno, volvemos de vuelta a uno de estos programas temáticos. Este va a ser sobre el conflicto que se está dando ahora mismo, Se sigue se dando. sigue dando en la Franja de Gaza, en un contexto donde nuestro presidente mantiene las relaciones carnales con Israel y Estados Unidos, y en un contexto de a 2 días de las elecciones, que como estamos en veda, yo no sé si se incumple o no la veda con esto. Estamos hablando de la historia de un estado, digamos, de una nación en realidad, digamos, hasta ahora no ha llegado a ser un estado, así que no se incumple la veda porque ninguna propuesta electoral va para ese lado, así que, Pero no vamos a poner en juego la candidatura de Claudio, y no. vamos a cuidar la imagen de Claudio, Y este es un programa aparte, ¿sí? pero lo subimos sobre las cartas la mesa, Sí, entonces por las dudas, bueno, pero estamos a 2 días de las elecciones ahora mismo. sí, ahora mismo. Y bueno, me parece interesante que vos, que fuiste representante de Palestina en los modelos de Naciones Unidas, no, bueno, hagas una cronología de todos los intentos de conformación de una nación o de un Estado por parte de Palestina y cómo se empieza a dar todo este conflicto. Así que, adelante. Bueno, sí, o sea, un mínimo punteo porque la verdad es que hay mucha desinformación al respecto, hay mucha miopía, a veces sugestionada, a veces meramente de una cuestión desinformativa, pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, ahora y desde hace 2 años, que es desde el 7 de octubre de prácticamente 2 años, básicamente hay como el tema se puso en el foco global, pero es un conflicto que viene existiendo desde que existe el Estado de Israel, básicamente, y es un conflicto que lleva décadas dándose con diferentes matices, con diferentes cuestiones, con diferentes actores y diferentes posturas, pero en ningún caso hay que pensar que Palestina en su totalidad es un estado terrorista, ni que, digamos, hay mucha miopía generada a partir de lo que pasó hace 2 años, generada particularmente por el sionismo y por lo que gobierna Israel, digamos, hoy en día, eh, que intentan confundir el Estado de Palestina, la nación Con palestina, jamás. con Hamas. Y Hamas es una organización terrorista que ha realizado este ataque de octubre y viene gobernando de facto la Franja de Gaza desde hace unos casi 20 años, digamos. Pero bueno, más allá de esto, la idea sería, digamos, hacer un raconto de lo que sería la historia de Palestina, de manera bastante resumida, que es una nación que al igual que Israel, que es una nación también, existe hace muchísimo tiempo la idea. Solo que en Palestina, en lo que hoy en día es Israel o Palestina, eh, digamos, siempre ha habido personas árabes viviendo. Es un país árabe y como país árabe ha sido árabe desde hace mucho tiempo. Como tal, el Estado de Palestina nunca se conformó de manera soberana. Si bien existe el Estado de Palestina, no tiene una soberanía, ya que el Estado actual no puede repeler, digamos, todo lo que es la ofensiva israelí en cualquier parte de su territorio. Pero la nación palestina existe hace un montón y solo por empezar en una fecha podríamos decir que ya en el Imperio Otomano se hablaba de la gente que vive en Palestina, por ejemplo, que vendría siendo Jerusalén y el área que circunda Jerusalén, digamos. Con Centro Jerusalén, el centro cultural de los más importantes del mundo, dado que 3 religiones se ubican ahí, de los lugares más santos que tienen, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ubican en Jerusalén mucha de su cultura y mucha de su religión. Lo que rodea a Jerusalén fue conocido desde hace mucho tiempo como Palestina y formó parte del Imperio Otomano hasta que en la Primera Guerra Mundial, con el Tratado Sykes-Picot, básicamente cuando el Imperio Otomano se disuelve y pasa a ser Turquía, esa región, digamos, queda dividida, todo lo que sería Arabia, queda dividida entre Francia y Gran Bretaña, como colonia. Eh, Según esta división, se crea el Mandato Británico de Palestina, que va a tener los límites que hoy en día tienen Palestina e Israel juntos, digamos. Ese Mandato Británico de Palestina va a ser conformado así y va a determinar lo que hoy va a ser la disputa entre Israel y Palestina. En ese mandato británico de Palestina vivían particularmente árabes, pero empieza desde que se firma el acuerdo, digamos, luego de la Primera Guerra Mundial, hasta
básicamente 1945, con la creación de las Naciones Unidas, va a haber un gran afluente de comunidad judía que venía de Europa, venía de lugares en los que era perseguida, y termina llegando, a veces conducida, a veces por mera inercia, dado que la tierra digamos, la tierra de Palestina era una tierra sagrada para ellos también. Se crea una gran comunidad judía, digamos, en lo que vendría siendo el mandato británico de Palestina, ¿no? Y finalmente termina la Segunda Guerra Mundial, y aquí, digamos, se detona lo que vendría siendo la jugada inicial del conflicto. ¿Por qué? Bueno, como bien sabemos, en la Segunda Guerra Mundial el pueblo judío sufrió de los mayores crímenes de guerra jamás cometidos en la historia, que fue el Holocausto. Y las naciones europeas, mezcla entre culpa y viendo cómo está ahora distribuido, podría pensar que conveniencia, luego dentro en el marco de las Naciones Unidas, deciden darle a los judíos finalmente un Estado, porque hasta ese momento ningún Estado era judío, digamos, institucionalmente hablando. Y qué mejor lugar que para crear un Estado judío que Israel, con Jerusalén como capital. Bueno, ¿qué pasa con esto? Básicamente ahí había árabes, había musulmanes, que eran los palestinos, y básicamente, según la resolución 181 de la Asamblea General, 181.2 de la Asamblea General, se crea digamos, el primer atisbo de lo que vendría siendo hoy la solución de los dos estados. ¿Qué vendría siendo esto? Una división de lo que era el mandato británico de Palestina en tres partes. Una parte iba a ser el 56% para Israel, un Estado de Israel que se creara un Estado judío, básicamente. Un 42% para un Estado árabe, que obviamente vendría siendo Palestina, y un 2% que sumaba a Jerusalén y a Belén, que eran dos ciudades con un valor cultural muy grande, que iban a tener un régimen internacional. Básicamente, para poder seguir teniendo injerencia cultural en aquellas dos ciudades que eran tan valiosas para la comunidad religiosa del Islam, del judaísmo y del cristianismo, especialmente para los cristianos que no tenían estado en la región. La idea era que la capital, que las capitales fueran en otro lugar, pero que Jerusalén fuera, digamos, de todos. Sin embargo, los árabes, digamos, que a veces uno ve como extremistas y llegan a ser muy extremistas, en este momento se unen en contra de esa resolución porque básicamente crean un Estado en una capital cultural tan importante como Jerusalén, que era judío. Y había muchas tensiones entre estos judíos, digamos, y los árabes. Entonces, todos los estados árabes no reconocen la validez de la resolución y le declaran la guerra a Israel. Entonces se da la primera guerra árabe-israelí, 1948, en la que Israel se la banca. Acá vamos, digamos, el O sea, surgimiento. Israel era como un pueblito medio denigrado ahí. Como Sí. era. No, se la banca, digamos. No le sacan ni un pedazo de tierra a Israel. Digamos, Pero él estaba al tener a todos todos los países árabes digamos, contra en Israel contra, y empatan, si él, querés. Empatan en un contexto en donde por ahí no hubo cambios territoriales, pero luego de esta guerra se da el Nakba. ¿El Nakba qué sería? El Nakba es el éxodo, digamos, se recupera mucho esta historia porque es muy impactante. Es el éxodo de 2/3 de los palestinos al resto del mundo. O sea, hasta hoy en día hay descendientes de los que emigraron en el Nakba que consistían en el 66% de la población palestina, que dejó de vivir en Palestina en ese momento. Es de los mayores éxodos que ha habido, probablemente. Y nada, básicamente las potencias árabes lo que decían es, Israel no tenés derecho a existir, o sea, te crearon de la nada, acá está Palestina, desde siempre estuvo Palestina. En todo caso, que Palestina sea un Estado mixto, que si querés, digamos, pero no vamos a consentir que haya un Estado judío. Un Estado judío que además traía una impronta occidental y, como bien vemos, era completamente capaz, siendo un Estado recién creado, de mantener una guerra contra toda la península arábiga, incluido Egipto, que era de una potencia importante regional, digamos. Entonces, acá vemos el germen de lo que vendría siendo la mayor potencia militar que se ha visto. Sobrepoblación, digamos, es el ejército más eficaz del mundo, digamos.
digamos, si lo medimos sobre la población total del país. Actualmente Israel es tranquilamente el país con ejército más eficaz del mundo. Bueno, básicamente queda una tensión en donde Palestina no se conforma como Estado, está controlado por el resto de los estados árabes, pero contra un Israel belicoso, expansionista. Y en 1964 vemos que se crea la Organización para la Liberación de Palestina. Originalmente la OLP es, digamos, un órgano que representa a Palestina, que tiene sectores de todo lo que vendría siendo la población palestina, de diferentes clases, de diferentes sectores, y la representa, digamos. La idea era tener como un órgano que pudiera representar la nación palestina. Se crea idealmente separada de los grupos islámicos, lo que buscaba era un Estado, digamos, no tan islamista como podría ser Irán hoy. En ese momento Irán era otra cosa, pero hoy en día un ejemplo de Estado islamista podría ser Irán. No, la OLP buscaba otra cosa, pero bueno, era según la vía armada, no reconocía a Israel y además generaba actos terroristas, digamos. Era una organización, digamos, como podés ver, como se pueden contar en la historia muchas que surgieron en un contexto árabe, que ven en el terrorismo, digamos, una vía de revolución. Sin embargo, 3 años después se da la famosa Guerra de los 6 días. Se llama Guerra de los 6 días porque duró 6 días, en los que Israel ocupó todo el territorio de Palestina, todo el territorio de Palestina, más el suyo, obviamente, entonces se queda con lo que antes era el mandato británico de Palestina por completo, e incluso parte de Egipto, la parte asiática de Egipto, se la queda también Israel, digamos. O sea, se lleva puesto a 4 potencias, iba contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. Digamos, Israel, vemos una agresividad muy fuerte, digamos, de parte de Israel. Pero Israel, digamos, acorde pasó el tiempo, fue ganándose cada vez más el odio de todos los países árabes, digamos. Los países árabes desde el 47 que declararon a Israel un Estado ilegítimo. Digamos, es una relación que empezó con odio, porque la realidad es que el intervencionismo occidental no fue justo. Digamos, si uno lo piensa, la verdad es que no fue justo. Yo personalmente digo, perdón, pero los que hicieron el holocausto no fueron los palestinos. ¿Por qué no se crea un Estado judío con parte del territorio alemán, por ejemplo? ¿Por qué no se puede pagar en Europa lo que se comete en Europa? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué lo tienen que pagar, digamos? Lo paga Reino Unido con una colonia que igual soltó, porque cuando termina la Segunda Guerra y se crean las Naciones Unidas, una de las metas de las Naciones Unidas es la descolonización. Ya no están para colonialismos, entonces aprovechan, se sacan de encima una colonia y además crean un Estado judío y eximen culpas. Lo cual es muy eurocéntrico y muy, digamos, injusto. Más allá de que obviamente no justifica los actos de violencia que se han cometido de parte de los árabes a los judíos históricamente en estas regiones. Pero es un conflicto que hay que matizar, que no podemos pensar en los árabes que son diferentes a nosotros, como cultura judeocristiana que somos, como país además muy influenciado por el judaísmo. No tenemos que dejar que esa idea de los árabes que son diferentes son por eso salvajes y como son terroristas tenemos derecho a tener un Estado enclavado en el medio de lo que antes era Palestina y que ese Estado sea occidental y además cometa actos beligerantes por doquier y contra los árabes todo el tiempo. ¿Por qué no actúa solo en defensa propia, digamos? ¿Por qué también ocupa lo que vendría siendo Palestina y impide constantemente una creación de un Estado palestino? Esa es la realidad. Siendo el ejército israelí tan efectivo como es, podría defenderse únicamente y funcionaría. Digamos, no hace falta hacer una ofensiva para esa defensa. Pero bueno, más allá de todo esto, básicamente gana la guerra Israel y la OLP, acá es donde se puede ver esta naturaleza no tan extrema del Estado de Palestina, digamos por naturaleza, ya que la OLP en 1973 elige la diplomacia como vía para la creación del Estado palestino. Si bien sigue, digamos, generando actos terroristas, lo que dice es, el Estado de Palestina se va a tener que crear diplomáticamente. No hay chance si no. En 1974 es reconocida por las Naciones Unidas como la representante real de Palestina, digamos. Se toma la Organización para la Liberación de Palestina como Palestina, digamos. Y se le da una banca observadora en las Naciones Unidas, que es una banca que conserva hasta el día de hoy. Si bien se le agregaron un par de atribuciones, sigue siendo una banca observadora. Vota, pero no computa. Y la verdad es que nada, que no es miembro de la ONU, por eso mismo.
un país miembro de la ONU, vota y computa. En 1988, ya tras mucho tiempo de que Israel ocupara, digamos, todo lo que vendría siendo el Estado de Palestina, o lo que vendría, o sea, desde la resolución de las Naciones Unidas del 47, debería ser un Estado árabe. Sí, sí. La OLP finalmente renuncia al terrorismo bajo el mando de Yasser Arafat, que era uno de sus líderes más recordados, digamos, ya fallecido, que era el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, y pidió la aplicación de la resolución 181. Digamos, ¿qué hace? Reconoce al Estado de Israel, dice, ya está, tiene derecho a existir, que se aplique la resolución como corresponde, digamos. Y muchos países árabes, de hecho, por no decir todos, sobre todo Irak, por ejemplo, o Jordania, no reconocen a Israel todavía. No lo reconocen porque vienen con esta línea. Palestina sí reconoce a Israel, o lo que queda de Palestina, digamos. Reconoce a Israel, y Israel obviamente no reconoce a Palestina. Si bien en algún momento se dio como un intento de acuerdo mutuo, siempre salió perdiendo Palestina, porque Palestina reconoció... Bueno, eso es algo que no tiene no. muy claro la gente, me parece. Claro, Porque o sea, nadie es muy consciente de que sí Palestina reconoce a Israel. es que jamás no reconoce a Israel. Sí, sí, bueno, es eso que vos decías al inicio, esa confusión de Palestina igual jamás, ¿no? Y bueno, en este lado, entonces si Palestina es igual jamás, Palestina igual no reconoce el Estado de Israel. Claro, es una miopía inducida. O sea, muchas veces es una miopía que se entiende por la desinformación que abunda, pero claramente la mejor estrategia de Israel sería inducir esa miopía para conseguir anexar lo que siempre quiso, digamos, que es lo que antes era el mandato británico de Palestina y lo que los extremistas israelíes conocen como, llaman el Gran Israel, que es un Israel expandido. En 1993, con esta Organización para la Liberación de Palestina muy lavada, muy con ganas, digamos, de una solución diplomática de los dos estados, se firman los acuerdos de Oslo. Hubo 2 acuerdos de Oslo, los primeros fueron los más importantes, que básicamente en los cuales Palestina reconoce a Israel de facto y se crea la Autoridad Nacional Palestina, la ANP o Autoridad Palestina, digamos. La Autoridad Palestina es la rama ejecutiva que va a pasar a ser el poder ejecutivo de Palestina. En realidad el poder, porque tiene también cámara de... es unicameral la cámara, y nada, tiene un sistema político planteado. Y se divide en ese acuerdo de manera transitoria para la pronta creación de un Estado de Palestina a lo que vendría siendo Palestina en 3 regiones. Se achica, la resolución 181 no va con ese 42% para Palestina, va bastante menos, va alrededor de un 30% para Palestina. ¿Y ese 12%? Que es lo que se reclama actualmente, se lo queda Israel. Jerusalén y Belén dejan de ser territorios internacionales y la idea, según los acuerdos de Oslo, es que Jerusalén sea la capital de ambas compartida. Digamos, de hecho, la capital de Palestina es, digamos, Palestina reconoce como su capital a Jerusalén Oriental. Digamos, la Jerusalén Occidental sería de Israel. Jerusalén Oriental actualmente se encuentra tomada por Israel. Así que la capital de facto de Palestina sería Ramallah. Ahora bien, se divide en 3 regiones a lo que es Palestina. Una región controlada totalmente por la Autoridad Palestina, que vendría siendo Ramallah, 2 o 3 ciudades más, y la Franja de Gaza. Una zona mutua, en donde el control se acuerda, digamos, que son los alrededores de, digamos, esas ciudades. Y finalmente una zona C, que por ahora iba a seguir siendo israelí. Ese 12% es la zona C. Ese 30% se divide en 3. O sea, Israel además de quedarse con un 12, se queda también una parte de ese 30. La gran mayoría parte de Cisjordania, de hecho, se la queda Israel, transitoriamente. Si uno ve los mapas de cómo se fue, digamos, sería interesante si después por edición se puede poner alguno. Si no se busca en Google, digamos, evolución del territorio palestino, uno ve que tenés la solución de la 181 que divide más o menos 50-50, obviamente ganando Israel, pero 50-50, lo ves más o menos dividido. Después tenés la que se firma en los acuerdos de Oslo que va a ser Cisjordania con la Franja de Gaza. Y por último, vas a tener la que es actual, que es por los acuerdos de Oslo, digamos que al final, en vez de ser transitorios, se perpetuaron, en los que tenés básicamente una Franja de Gaza entera, y en Cisjordania solo los puntitos de las ciudades controladas por Palestina. Entre las ciudades controla Israel. ¿Y qué pasa en un estado cuando no tenés conexiones entre tus ciudades porque hay israelíes en el medio, digamos?
No funciona. O sea, es inviable pensar que el Estado de Palestina es un Estado viable si no puede conectar sus ciudades, porque en el medio tenés fronteras con Israel. Ahora bien, esto no era una idea a largo plazo. La idea era que a los 5 años de los acuerdos de Oslo se renovara y se hiciera, digamos, más avances en orden para crear, digamos, un Estado de Palestina que ocupara Cisjordania y la Franja de Gaza, que es alrededor del 30% de lo que era el mandato británico de Palestina. O sea, El otro 70% es Israel. Bien, o sea, la resolución de los dos estados ya tiene a priori un 70% de lo que antes era el mandato palestino a Israel. Y Palestina reconoce eso. Y está bien, ya está. Y la realidad es que también es inviable decir el Estado de Israel es un Estado ilegítimo y no debería existir, porque existe hace 80 años. 80 años ya es un número lo suficientemente grande como para que la gente viva ahí, sienta que vive ahí y genere un sentimiento nacional en Israel. Por lo tanto, es inviable decir que no existe Israel. Lo que tenemos que hacer es intentar que la solución de los dos estados se aplique. Y eso Palestina lo mantiene y lo sostiene. Y la realidad es que han sido imposibles, digamos, ha visto muchos problemas para aplicarla por lo que pasó en los últimos 25 años. Los acuerdos se firman en los 90. Y, bueno, es interesante también ver que tenemos el 2001 en el medio. Tensión todavía más creciente entre... O sea, Estados Unidos empieza a encontrar sus enemigos en Medio Oriente. E Israel es el bastión de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, la realidad es que los acuerdos se ven bastante boicoteados por la situación internacional e Israel que, no, lejos de cumplirlos, lo fuerza y lo fuerza y lo fuerza. La realidad es que finalmente se crea una constitución palestina, la Ley Básica Palestina, en el 2003, que establece una forma republicana, no islamista. En el 2005 hay elecciones, gana Al-Fatah, que es el partido, digamos, de la ANP, el partido, digamos, que buscaba la solución de los dos estados. Que reconocía a Israel. Exacto, que reconoce a Israel. Pero en 2006 se hacen unas elecciones legislativas en las que gana por muy poco Hamás. Hamás es el brazo, digamos, extremista, el partido extremista de Palestina, que dice, no, Israel no debería existir. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Gana Hamás, gana mayoría legislativa y bloquea el gobierno. Entonces empieza a haber un bloqueo que lo único que hace es darle a Israel el tiempo para perpetuar esta resolución de los acuerdos de Oslo y desestabilizar el débil y muy joven Estado de Palestina. En, digamos, la década de 2010, la ONU le da más, digamos, poder a Palestina, no termina de hacerlo miembro, pero dice que es un Estado no miembro observador. Si la ONU dice que es un Estado no miembro observador, evidentemente la ONU lo que está diciendo es que lo reconoce como Estado. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, en eso tuvimos una ola de reconocimiento en la que Argentina entró. Con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo, la calle Palestina pasa a llamarse Estado de Palestina, digamos. Y ahora, si uno va a Villa Crespo, tenés la calle Estado de Palestina, que se cruza con Estado de Israel. Como la de Estado de Israel. Que ahí está la esquina, Estado de Palestina, Estado de Israel, es muy gracioso. Y básicamente, digamos, ese bloqueo y esa crisis interna palestina, en parte alimentada por Israel, porque ya se ha visto que hay movimientos de Israel que dan lugar a pensar que si Hamás está financiada desde Qatar, Israel permite ese financiamiento. Claro. Hay un subterfugio que es posible ver en el que uno puede suponer que Israel fomenta el crecimiento de Hamás, porque sabe que la mejor forma de socavar la creación de un Estado palestino es mostrar que Hamás es hacer que el Estado palestino intente dar la guerra contra Israel y obviamente perderla, porque Israel es una potencia incomparable regional, digamos. Irán, sí, y otro es un grupo, la otra potencia regional enorme, mucho más grande y con todos los otros países árabes más o menos aliados, no le hace frente a Israel. 96 ojivas nucleares tiene Israel. Es una potencia nuclear. No es casualidad, digamos, es un enclave occidental en un territorio muy valioso para Occidente. Y la realidad es que todos esos acuerdos de Oslo y esa perspectiva de creación de un Estado de Palestina fueron en decremento. En 2006 gana Hamás, en 2007 Hamás toma de facto la Franja de Gaza.
la Franja de Gaza pasa a estar gobernada por Hamás. Por lo tanto, todo lo que se dio en la Franja de Gaza, desde donde se gestó el ataque del 7 de octubre, con apoyo en parte también iraní y financiamiento, como ya vimos, facilitado por Israel, el ataque del 7 de octubre lo organiza Hamás, no lo organiza la Autoridad Palestina, no lo organiza el Estado de Palestina, y es muy difícil que el Estado de Palestina tenga poder sobre lo que pasa en Gaza por la simple cuestión de que si bien Israel retiró sus tropas de Gaza, en ese momento, ahora obviamente todo esto previo al 7 de octubre, nunca liberó el espacio aéreo y marítimo. Por lo tanto, Gaza estaba aislada del resto de Palestina, lo cual facilita un montón que un gobierno de facto tome el control de Gaza. Porque Palestina no tiene acceso, si uno ve el mapa, Gaza y Cisjordania están separadas por una franja israelí, además. No por cualquiera, por una franja israelí. Bueno, se da el ataque del 7 de octubre, finalmente. Se intentaron hacer elecciones, no se pudo, se puso sede Jerusalén Oriental como manera de decirles, che, deja que Jerusalén Oriental sea capital. No, Israel no soltó. Y mientras se da toda esta congestión interna, ¿qué va pasando? Esta zona que le pertenecía a Israel, ¿Israel qué va a hacer? Va a empezar a construir asentamientos propios. En la zona que según los acuerdos de Oslo controlaba Israel transitoriamente, Israel va a empezar a poblar. Poblar ya sabemos que es la mejor manera de anexar territorio. Si uno puebla los territorios se defienden solos. Esto va a conducir a que Israel se esté pasando por ya sabemos dónde, cualquier tipo de resolución de los dos estados, porque se está instalando. Y de hecho muchas veces se ha corrido la frontera en los mapas de Israel teniendo en cuenta sus asentamientos, por lo tanto se van comiendo cada vez más a Palestina. Además de eso, los palestinos, porque había gente palestina que quedó del lado de Israel y que vive en Israel, así como gente de Palestina que vive en lo que Israel fue tomando, están ya sancionados por la Corte Internacional de Justicia viviendo un apartheid. Son discriminados por motivos de nacionalidad o etnia, depende de cómo lo quieras tomar, o religión, digamos, cualquiera de las tres. Digamos, Israel está cometiendo un apartheid. Digamos, eso ya la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte de las Naciones Unidas, lo ha determinado. Además de eso, la Corte Penal Internacional también ha determinado que está cometiendo un apartheid, digamos, y que ha cometido crímenes de lesa humanidad en Gaza. Hay una orden de arresto contra Netanyahu. Que a la Corte Penal Internacional, como no es de las Naciones Unidas, digamos, hay como un boicot permanente, sobre todo desde Estados Unidos y desde Netanyahu, para decir que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional no es válida. Pero toda Corte Internacional viene emitiéndose en contra de Israel desde hace bastante tiempo. Finalmente, básicamente, durante todo este proceso de, digamos, de intento de construcción del Estado palestino, se dieron varios momentos de violencia de la población civil palestina contra la población, contra policías, en realidad israelíes. Van a ser las 3 intifadas. Las intifadas son el nombre con el que se conoce, digamos, los conflictos en la calle, que se dieron 3 veces. Finalmente, me gustaría traer a colación la definición de genocidio, que está expresada tanto en el Estatuto de Roma como en varios, digamos, marcos legales internacionales. La Argentina la acepta porque además firmó la Convención sobre el Genocidio, que firmó Israel. Digamos, hay como un consenso, sobre todo porque se dio en relación al genocidio contra el pueblo judío. La definición de genocidio abarca a cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que digamos, cualquier acto que esté enmarcado en la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental a miembros del grupo, el sometimiento intencional a condiciones que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, el impedimento de nacimientos en su seno, así como el traslado forzoso de niños de un grupo a otro grupo. O sea, es un genocidio total esto. Estas son las 5 condiciones. Cualquiera de estos 5 actos constituyen un genocidio. O sea, si vos haces uno... Haces uno o intentás hacer uno, digamos. El intento parcial también cuenta como genocidio. O sea, que Israel está cometiendo un genocidio. Israel está, según la Asamblea General de Naciones Unidas, cometiendo una matanza contra los miembros del grupo en Gaza, lesión grave de la integridad física o mental en Gaza y en Cisjordania, porque ahí también los crímenes de apartheid, fácil, digamos, son una lesión grave mental. Y además, con el bloqueo humanitario, tenemos un sometimiento intencional a condiciones que acarrean la destrucción del grupo, porque si los matás de hambre, los estás destruyendo. También les cortaron el agua.
Bueno, el sí, o suministro de sea, agua. si cortás todo, estás sometiéndolos a una hambruna. Además de ser crímenes de guerra, son crímenes de genocidio. Por lo tanto, tenemos que Israel está efectivamente cometiendo un genocidio que ya ha costado la vida de más de 70.000 palestinos. Se ha dado el plan de acción de paz para, el plan de paz para Gaza, muy fructíferamente, llevado a pleno por Estados Unidos, lo cual ya nos dejaría, digamos, tener sospechas, dado que Estados Unidos ha sido el que ha bloqueado cualquier intervención de las Naciones Unidas con su veto en el Consejo de Seguridad. Este plan de paz ha logrado que jamás en un estado de degradación total soltara a los rehenes, y vemos que Israel sigue atacando a Palestina, sigue, digamos, poniendo palos en la rueda de la ayuda humanitaria, que si bien ha logrado entrar, Israel España sigue el otro atacando. día. Hace poco leí que también soltó 150 toneladas de bombas para destruir básicamente asentamientos con personas armadas de Hamas. La realidad es que Israel está buscando matar a todo palestino que pueda llegar a matar y anexar a toda región que no le pertenezca o no le corresponda, según ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas que irónicamente le dieron lugar, porque Israel es un Estado creado por las Naciones Unidas. Por lo tanto, es bastante triste, bastante inadmisible y bastante, digamos, desesperante ver esta situación suceder sin que ningún organismo internacional le ponga un freno. Y la realidad es que creo que el conflicto de Medio Oriente es la prueba viviente de que estamos frente a una incipiente reforma del derecho internacional, porque el derecho internacional que viene desde la Segunda Guerra Mundial está en un colapso total. Porque si el mismo Estado que nació gracias a las Naciones Unidas viene desde hace 80 años sin respetar las resoluciones, sin respetar los convenios que firmó, sin no poder no hacer un genocidio, la verdad es que estamos ante una degradación muy fuerte del derecho internacional y veremos para qué lado tira, pero el orden mundial está peligrando. Y Israel es la prueba viviente de que las Naciones Unidas no tienen poder real sobre aquellos estados que no quieren escucharlas. Así que nada, espero que sea un buen contexto para poder entender un poco mejor la situación que se da. Y ahora que no hay rehenes israelíes en la Franja de Gaza, más podemos ver que los ataques israelíes no son justificados, son completamente orientados, están completamente orientados a perpetuar ese genocidio que viene cometiendo desde hace 2 años. Y sin olvidar que hay un crímenes de lesa humanidad y de apartheid contra los palestinos viviendo en Israel y los palestinos viviendo en Cisjordania. Es necesaria la aplicación de los dos estados, la solución de los dos estados ya, porque Palestina, si no, no va a aguantar mucho más tiempo. Así que nada, bueno. Muchas gracias, Gastu, por tu, ¿cómo se dice? Bueno, masterclass, pero cuando se dice, ¿cómo se dice? Charla magistral, ponele. Pero bueno, nada, sirve mucho en estos momentos donde también se le exige a mucha gente, creo, un posicionamiento sobre este conflicto. Y la Argentina está entre los 5 o 6 países que votan a favor de Israel, todas las resoluciones que... Junto con Estados Unidos e Israel, ¿no? Como los tres. La Trinidad. La Santísima Trinidad. Todos al mismo nivel, ¿vieron? Sí, sí, porque nosotros somos igual de fuertes que Estados Unidos. Y sobre todo que Israel. Así que bueno, muchas gracias, Gastú. Y nos vemos en un próximo programa. Sí.